¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, que la bendita luz, que la bendita gracia, el poder de Dios, que Dios nos mandó por medio del amor y del sacrificio de nuestro Rey y de nuestro ejemplo seguir, estén con todos ustedes para poder entender y discernir este bendito lenguaje que es espiritual y podamos practicar este bendito camino para que esa reconciliación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo la guardemos y estemos en paz y Dios esté en paz en todo momento con usted y con todos los que escuchen esta bendita palabra. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús habiendo orado con todo temor reverente a Dios para que me permita ser un instrumento de verdad, que no me permita hablar algo de torcer estas escrituras sabiendo que va a haber un juicio y el juicio empieza por su casa y que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hablemos, sea bueno o sea malo. Así, bendito hermano y bendita hermana, vengo con la conciencia tranquila ante Dios de no practicar el pecado para que Dios me pueda utilizar. He orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, tanto en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra y por medio de sus santos. Hermana Piama, gracia y paz. Estamos orando por usted y por su familia y por todos nuestros hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Así que continuemos con la enseñanza número 61, Salmos 48, 7. Vuelvo a repetir, Salmos 48, versículo 7. Bueno, estamos viendo profecías, bendito hermano y bendita hermana, del pacto y de las riquezas maravillosas del pacto nuevo y de las riquezas que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Cómo vino con poder a hacerse conocer, cómo nos trajo un palacio que es su tabernáculo el día de hoy, cómo se ha presentado a que presenciemos sus maravillas. Y de igual manera veíamos ayer cómo nos tomó temblor a todos los que conocimos la palabra y cómo, como con dolor de mujer que da luz, cómo nos dedicamos a la obra de Dios, a padecer juntamente con Cristo. Dice en el versículo 7, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. El viento solano es un viento seco, si usted se mete a internet a averiguar, es un viento seco, caluroso, como si pusiera usted una calefacción caliente. Imagínese, ya están en un desierto y luego todavía, en vez de que el aire lo refresque, venga un aire caliente, pues es la muerte. Ahora, viento solano, recuerde que la palabra solano viene de sol y que Satanás simbólicamente representa el sol, representa sequía, representa agobio. Entonces, como viento solano, quebraste tú las naves de Tarsis. Cuando Dios habla de naves, se refiere a las naves en el mar, así se les llamaba naves, y las naves de Tarsis generalmente se dedicaban al comercio, al negocio de estar exportando productos de un lugar a otro. Dios utiliza simbolismos. De hecho, en Apocalipsis también nos habla de las naves que van a Babilonia y están mercando con Babilonia, hablando siempre con simbolismos y hablando Dios del mundo. Entonces, en este camino
cuando Dios llegó a mi vida y me mostró sus maravillas, quebró esa obra que me da a cambio riquezas temporales, esa obra que Satanás trajo, que se requiere tiempo completo para poder tener poder, para poder tener una casa, para poder tener reconocimientos. Bueno, gracias a su bendita palabra, gracias a que Cristo Jesús vino a mi vida y Dios me dio luz, quebró esa vida, quebró el mundo en mi vida por fe, con viento solano, porque a la verdad allá abajo está Satanás, está el trono de Satanás, quiebra las naves de Tarsis. Dice en el 8, como lo oímos, así lo hemos visto. Y es muy importante porque primeramente cuando Dios me permitió la entrada a este bendito camino y pagué el precio mediante la fe de ser discípulo al tomar mi cruz, entonces primero vine a oír y por fe creí. Después de un tiempo, Dios me permitió ver cómo en el mundo está el solano, cómo Dios quebró en mi vida esa obra que yo tenía. Primero fue por fe y luego pude verlo. Primero lo oí y practiqué la verdad, porque así es también este bendito camino. Dice la bendita palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, lo oímos con nuestros oídos, así lo hemos visto con nuestros ojos. En la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Sí, todos los que hemos sido tocados por el bendito Espíritu, somos de la ciudad santa, somos de la ciudad celestial. Recuerde que la ciudad, le decía yo ayer, y bíblicamente, Jerusalén o Shalem, que significa ciudad de paz, es un pueblo que no peca y que en todo momento es amigo de Dios. Por eso recuerde, bendito hermano y bendita hermana, en todas las epístolas, en el Nuevo Testamento, casi en todas, ¿qué es o cómo empiezan? Que la gracia y la paz estén con todos ustedes. Porque la ciudad de Dios es paz, es Shalem, es Jerusalén. Y Cristo Jesús vino a quitar las enemistades, vino a quitar el muro de separación, vino a quitar la enemistad que teníamos y nos trasladó con su bendita sangre, nos limpió inmerecidamente para poder tener nuevamente el favor de Dios y poder estar en esta tierra simbólica que es la paz. Entonces, Dios nos hizo ver todas estas cosas y nos hizo oírlas en su ciudad, a los que están en paz, en la congregación, en su templo, en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, hemos visto y hemos oído. Y Dios la afirmará para siempre. Porque los que estamos en la ciudad, los que Dios nos ha permitido oír y ver, el viento solano, Dios con su bendita palabra y con su bendita presencia nos va dando un crecimiento y nos va afirmando, nos va anclando como un barco y nos va dando poder para que la turbulencia, para que la oposición, mientras estemos aquí en el planeta Tierra, estemos firmes y no caigamos. Pero a los que estamos en la ciudad, a los que practicamos la verdad, a los que estamos en Shalem. Bien, dice en el versículo 9, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo.
Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que aquí declara Dios por medio de este varón. Mire, la bendita palabra nos enseña proféticamente también en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos en Salmos anteriormente, que el primer pueblo que fue rescatado pronto se le olvidó lo que hizo Dios. Pronto se le olvidó que Dios les mostró las maravillas, les mostró cómo los sacó con gran poder, les hizo participantes del maná, de la peña de Oreb, y vieron sus maravillas y se olvidaron, pronto se olvidaron de su misericordia y de la miseria en que estuvieron, de la esclavitud, pronto se olvidaron. Y que no le rindieron culto ni guardaron su pacto como Dios les había mandado. Fueron rebeldes, fueron infieles. Ahora, al decir, Señor, nosotros nos acordamos de tu misericordia, es siempre, bendito hermano, primeramente, recordar cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en amargura, cuando estábamos muertos, cuando estábamos ajenos al pacto y a este camino, y estábamos en amargura, y que Dios nos predestinó para ser llamados y nos hizo participantes de las riquezas y de su Hijo Jesús para enriquecernos y para sacarnos de esa miseria. También no se nos olvide que una vez que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, veníamos todavía con mucho pecado y que en las rogativas, en el discipulado, en el horno de fuego, en las manos del alfarero, Dios vio nuestra pobreza, a los que nos humillamos, a los que empezamos con la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres de espíritu, y que en todo momento empezamos a pedirle, y que en esa pobreza Dios nos fue enriqueciendo, nos fue afirmando, nos fue dando un crecimiento. Entonces, una persona o un siervo que no se olvida de eso es una persona fiel que nunca le va a morder la mano a Dios, que nunca va a ser ingrato, que siempre va a ser obediente y que siempre va a estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos que ese dolor en que estuvimos, esas rogativas que le pedimos en la angustia, en el horno de fuego, cuando Dios nos dio vida, cuando nos afirmó, muchos se olvidaron, pecando nuevamente y siendo incrédulos. Se olvidaron del dolor, se olvidaron de la vida antigua. Entonces, así dijo Dios, bendito hermano y bendita hermana, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nunca se les olvide, como el primer pueblo, que no fue agradecido, que se olvidó pronto del dolor, de la esclavitud, cuando Dios los sacó y los libertó, pronto se olvidaron de agradecerle a Dios y de su misericordia. Por eso, no nos olvidemos de su misericordia en medio del templo. Porque en medio del templo es que si Dios tuvo misericordia, fue para que diera testimonio, fue para ser luz, fue para ser sal, fue para dar mi vida a la iglesia, es para apacentar al rebaño, es para lavar pies, es para cuidar a sus ovejas, es para consagrar mi vida. Y ese es el pago por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo, con alegría y con gozo, de ser agradecido y de darle un pago justo a Dios por medio de la gracia en medio del templo. Alabado sea Dios. Dice en el 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Conforme a tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Recuerde, Dios no tiene nombre bíblicamente. Sí tiene nombre, pero digo, el nombre no nos los ha dado a conocer. Es muy importante
que Dios nos va a dar a conocer su verdadero nombre. Aquí ningún ser humano lo ha conocido, a los que venzcan. Pero simbólicamente Dios tiene nombres como Jehová, el Altísimo, Emmanuel, Dios. Tiene muchos sobrenombres, pero el nombre verdadero no. Ahora, ¿de qué nombre está hablando aquí? De Jesucristo o de Jesús, que ya le he dicho, la palabra Jesús significa Salvador. Ahora, conforme a tu nombre, conforme a esta salvación, oh Dios, así es tu gracia, así es tu aroma, así es tu maravilla, así es tu primavera, así es tu luz, Señor, hasta los fines de la tierra. Así es el Edén, así es este pacto, así es esta vida conforme a esta salvación que nos sacó, que nos hizo oír, que nos hizo ver cómo destruyó las naves de Tarsis con viento solano, que nos hizo ver, primero oír y luego ver de dónde nos sacó. Así, Señor, es tu salvación, así vino a perfumar mi vida. Hasta los fines de la tierra, así es tu misericordia, Señor, así es tu fragancia, hasta los fines de la tierra, porque proféticamente recuerde que la salvación fue para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna. Así, Cristo Jesús, cuando murió y resucitó, les dijo a los que por gracia recibieron gracia, les dijo, ahora ya recibieron gracia, ahora vayan a dar gracia, ir a todas las naciones, a todo el mundo, y prediquen, y bauticen, y enseñen la palabra de Dios. Así es esta salvación. Así compartió Dios a su Hijo, que es su nombre, Jesús, salvación. Así llegó como olor a toda la tierra. Alabado sea Dios. Así es tu olor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Y recordemos, bendito hermano, para poder entender, de justicia está llena tu diestra. Proféticamente aquí Dios está profetizando que para poder ser perfectos, que para poder practicar todos los mandamientos, que al practicarlos se llama justicia, no es en la carne, no es a mis fuerzas, no es por mi obra, sino es por la diestra, es el poder, es el Espíritu Santo, es el fuego que me dio Dios. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. Es imposible estar crucificado juntamente con Cristo. Es imposible estimar el mundo como basura si no tengo la diestra, si no tengo el poder, si no tengo el favor de Dios. Recordemos que estamos en un pacto de fe. Recordemos que la bendita palabra es profética. No se le olvide, bendito hermano y bendita hermana. Así que su justicia, por eso dice la palabra, que cuando uno sea justo, no se gloríe, no se exalte, no se alabe, ni se deje alabar, sino que en todo le dé la gloria a Dios, cuando usted pueda caminar en el mar. Dice, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Ahora, es muy importante, mire, meditemos en esto. Habla de alegría y habla de gozo. Pero fíjese bien lo que dice. ¿En qué nos vamos a alegrar? ¿En qué? En sus juicios. ¿Sabe qué es la palabra juicio? La palabra juicio es venir a la palabra y que Dios nos juzgue. Porque esta bendita palabra, cuando yo entré por la puerta del redil y creí en el primer mensaje, como le he dicho muchas veces a los que van dando un seguimiento, me dio la oportunidad de entrar a un juicio, de entrar a una escuela, de entrar
con un maestro que es Cristo para que me juzgue. Y esta bendita palabra, cuando yo recién vine y me bauticé, me hizo pecador, me hizo saber que todo lo que hacía era pecado, pero también abundó la gracia. Ahora, fíjense bien, hay a muchos que les parece dura la palabra, hay muchos que cuando se les juzga y que cuando vienen a la palabra, dicen, dura es esta palabra, dicen, ¿qué es esto? Maná, maná, extrañamos las ollas de carne. Pero fíjense bien, ¿quiénes son los que se alegran? Ponga atención, ¿quiénes son los que se gozan? ¿Quiénes son los que tienen por miel esta palabra y no por amargura? Fíjense bien. Primeramente, se alegrará el monte de Sión. Monte, monte. ¿Quién es el monte de Sión? Es la iglesia que está arriba, que no está abajo, que no está en el mundo, con simbolismos. Siempre hablando con simbolismos porque este pacto es de fe. ¿Y qué es estar arriba? Estar, recuerde que ya vimos que nuestros enemigos, que los que no quisieron, Dios los ha puesto por debajo de nuestros pies. Y en una montaña, todo el mundo está debajo de mis pies. Recuerda que Dios habla con simbolismos, habla de las alas del gran águila. Entonces, habla de la cruz aquí, habla de ser de arriba, no de abajo. Ahora, claro que los que somos de arriba y somos seres espirituales y no de carne, venimos a la palabra y nos alegramos y decimos amén a la verdadera palabra de Dios, a los verdaderos juicios. Se alegrará el monte de Sión y se gozarán las hijas de Judá por tus juicios, por tus juicios. Ahora, recuerde que cuando Dios habla en términos femeninos, espiritualmente habla de la iglesia. El monte son los representantes y Judá, pues es la iglesia. Los que venimos de la tribu de Judá, los que venimos de la sangre y del linaje de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, recuerde que vino de la descendencia del cuarto hijo de Jacob, de Judá, ya profetizado. Y que hoy ya no hay 12 tribus, como las que había en el Antiguo Testamento. Ahora hay un solo linaje, ahora hay una sola tribu, que es la de Judá, que somos los que hemos consagrado nuestra vida por medio de la sangre de Cristo Jesús a este camino. Ahora, en estos juicios dicen amén. Cuando oyen la palabra cruz, cuando oyen la palabra deja este ídolo, cuando oyen la palabra sal del mundo, dicen gracias Señor, amén. Y no ponen caras duras como los fariseos, porque no eran de arriba, porque no eran de la tribu de Judá, porque no eran de las hijas de Judá. Entonces, cuando yo escucho la palabra cruz, sacrificio, muerte al mundo, dejar la carne, dejar absolutamente todo, madre, padre, casa, absolutamente toda mi vida, que era vana, me gozo, porque soy de arriba, me deleito, porque este es un favor de Dios. Recuerde que esta es una riqueza. Nosotros, al tener esta palabra de vida, no le hacemos ningún favor a Dios. Siempre recuerde esto, siempre recuerde lo que le voy a decir. Adán y Eva tenían esto, tenían alegría, tenían gozo. Vino el engañador con una mentira y nos llevó a una vida para la cual Dios no nos cabrió, no nos diseñó, que hay amargura, que hay vanidad. Ahora, cuando Cristo Jesús viene y yo me amoldé a esa vida y me acostumbré a esa vida de carne, y viene Cristo Jesús a decirme que todo eso es intocable, que todo eso me mancha y una vida nueva, pues se necesita creer, se necesita el fuego, se necesita ser de arriba, se necesita no estar en el mundo, se necesita eso para podernos deleitar en cada mandamiento que me va alejando del mundo. Y que cada mandamiento que me va alejando del mundo me trae alegría y me da gozo porque me va sacando de la amargura. Dice en el versículo 12, andar alrededor de Sión y
rodearla. Contad sus torres. Ahora, ¿qué dice? No te salgas del monte. No desciendas. No, quédate ahí. Persiste ahí y andar alrededor de este monte de Sión, que somos los que estamos arriba, el monte de paz, y rodearlo, no descender. Y cuenten sus torres. De igual manera, ¿qué es una torre? Considerar este templo que trajo Dios, considerar la cruz, meditar arriba, no abajo. Y considerar sus torres es considerar la diestra de Dios en el ser humano. Porque una torre es aquel que ha alcanzado una estatura del varón perfecto que puede ver desde arriba, porque recuerde, una torre en el Antiguo Testamento, en la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén estaba en el monte de Sión, estaba en un monte arriba, de hecho, donde está el Muro de los Lamentos está en un monte, hasta el día de hoy, ¿verdad? Estaba en un monte y dentro de la ciudad habían torres en cada pared. Y arriba habían atalayas, que eran hombres que podían ver al enemigo desde muy lejos para prevenir al pueblo. Cuando dice consideren sus torres, simbólicamente Dios nos está diciendo esto. Dios nos está diciendo esto. Pongan la mirada en la meta. Como dice en el Nuevo Testamento, como dijo Pablo, pongan la mirada en la meta. ¿Cuál es mi meta? Cuando fui llamado por primera vez y empecé esta carrera, puse la mirada en los representantes santos, cómo caminaban en el mar. Puse la mirada cómo podían ver, cómo enseñaban, cómo eran criaturas nuevas y angelicales. Y ahí puse mi mirada, ahí puse mi meta, y yo dije, la promesa también es para mí, porque Dios vino a ser reyes y sacerdotes, linaje escogido. Y todos los que somos llamados, somos participantes para considerar esta riqueza que es poder trabajar en el Edén, poder ser una torre, poder ser un vigilante, poder prevenir del enemigo. Consideren este poder, consideren lo que nos ha traído Dios. Ahora, anden alrededor de Sion y rodearla, véanla, vean el poder de Dios. Claro, en una iglesia santa, en una iglesia que está en la cruz, en una iglesia que camina en el mar, no en cualquiera. Dice, contar sus torres y considerarlas. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, considerar y contar sus torres. Dice en el versículo 13, consideren atentamente su antemuro, mirar sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Ahora, considerar, meditar atentamente en su muro. ¿Cuál es el muro que Dios ha puesto para que Satanás no tenga poder sobre mi vida? Consideren sus muros. Les voy a decir cuál es el muro. El muro es la obediencia a los mandamientos. Ese es el muro. Yo, como dice la bendita palabra en primera de Juan 5, 18, 19. Así lo dice. Que los que han sido engendrados por Dios no practican el pecado y el maligno no les puede tocar. Y el maligno no les puede tocar. Vuelvo a repetir. El que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado y el maligno
no le toca. Ahora, mi protección para que Satanás no puede es que considere yo, que medite, que tenga el razonamiento, que esta riqueza que me ha dejado Dios mediante su poder de practicar la verdad es un muro donde los demonios, donde Satanás están locos queriendo pasar y no pueden pasar, ni pueden penetrar, ni me pueden tocar. Pero para eso hay que meditar, para eso hay que considerar, para eso hay que ver, hay que estar meditando. Considera atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Ahora también, ¿qué es mirar sus palacios? La iglesia, el templo. En un palacio, ¿qué hay? Adentro de un palacio habita el rey. ¿Qué más hay? Está el príncipe. ¿Qué más hay? Oro, plata, riquezas, comidas exóticas. Ahora, por eso dice, ¿verdad? Mirad sus palacios. Miren las riquezas que hay en una iglesia verdadera. Miren la santidad. Miren la pureza. Miren que hay príncipes. Miren al rey que es Cristo. Miren la mesa y sus alimentos que nos ha traído. Consideren y miren. Pero bendito hermano y bendita hermana, para poder ver, necesito no pecar, porque el pecado me vuelve ciego. Y si usted ve, y si usted no peca, y si usted medita, y si usted considera una iglesia, y usted considera el poder de Dios, le va a servir, porque Dios lo permite ver. Al que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Al que pide, se le da. Dice, mirad sus palacios, fíjense, para que lo contéis a la generación venidera. Ahora, Dios nos permite ver y participar de estas riquezas para ir a dar testimonio. No como un profeta mentiroso que da testimonio y no ha visto nada y inventan, sino con la verdad de decir, yo soy testigo, como alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo bajó y Él dijo, yo he venido a dar testimonio de lo que he visto, porque el único que ha estado con el Todopoderoso soy yo. Y yo les vengo a dar testimonio y hablar de lo que he visto y he oído allá arriba. Entonces, para poder nosotros algún día dar testimonio, primeramente tenemos que ver, oír, hacer. Y una vez que Dios me permitió contemplar, entender y ver todas sus maravillas y participar de sus maravillas, entonces voy a ir a dar testimonio, que son las buenas nuevas, y a los que van empezando, de sus maravillas, de las riquezas verdaderas que son espirituales, a los que tienen oídos, a la generación venidera, a los que van haciendo, a los que va llamando Dios. Dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Ahora, porque el Dios que no era mi Dios, como dice en Efesios 2:22, que antes estábamos ajenos a los pactos, que antes no éramos hijos de Dios, que antes por naturaleza éramos hijos de la ira, que antes por naturaleza teníamos otros dioses. Gracias, gracias y gracias, porque Dios por medio de Jesucristo me hizo acepto para tener al Todopoderoso en su misericordia y en todas estas riquezas que Dios nos ha traído. Porque este Dios, los muros, los palacios, el templo,
todo lo que hemos visto aquí, este es Dios, es lo que nos trajo, este es el Dios verdadero y por misericordia es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Cuando dice eternamente, es que el Dios que nosotros tenemos, a los que no practicamos el pecado, es un Dios incorruptible y nos ha sacado de un Dios corruptible que tiene poder, pero que Dios se lo va a quitar, que es Satanás. Pero nuestro Dios es eterno y por naturaleza nosotros somos seres eternos. Y para siempre que nos ha hablado de la vida eterna, a los que tenemos este Dios. Y mientras no lo contactemos, mientras no apaguemos el fuego, mientras estemos amándole, Él nos guiará. Mientras estemos en este cuerpo humano, mientras estemos en la noche, mientras estemos en estas tinieblas que trajo Satanás, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjese bien, aún más allá de la muerte. Voy a explicar. El pecado paga un salario y es la muerte. El practicar los mandamientos es vida eterna y está en el más allá. Ahora, Él, mediante su poder, nos va a guiar para no pecar, con su justicia, con su juicio. Y mediante la presencia nos va a guiar para decir, no toques esto. ¿Por qué? Porque eso es muerte. Yo te estoy guiando más allá del mundo. Te estoy guiando a la vida eterna. Entonces, si meditamos, bendito hermano y bendita hermana, el que tiene temor, el que tiene razonamiento, el que tiene la cabeza de Cristo, cuida con temor y temblor esta bendita presencia. La cuida, porque y no contricta, no apaga el fuego, el que ha entendido este bendito camino, porque Él es el que nos guía, Él es el que conoce el camino, el que nos saca del mundo y el que nos da la permanencia mientras estemos en este cuerpo humano de vida, de la verdad. Alabado sea Dios. Él es nuestro guía. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 49 de Salmos. Nada más voy a borrar aquí y vamos a empezar el 49:1. Palabra de Dios. Oíd esto, pueblos todos. Escuchar, habitantes de todo el mundo. Bien. Dios, en su misericordia, se encarnó en Cristo Jesús, y a Cristo Jesús se le conoce como el Verbo de Dios. Y esta bendita palabra de reconciliación y de juicio para el pueblo, Dios la dejó para todos. Primeramente, para los que no conocen el camino, por medio del Evangelio, y también por los que hemos entrado a este bendito camino, está hablando de la bendición que Cristo Jesús trajo, que es el maná, que es el trigo, que es la palabra viva de Dios, y que no hay nada comparable con esta riqueza que es el consejo de Dios. Por eso, cuando dice oíd o escuchar esto, pueblos, todos, el mandamiento que es: sean prontos para escuchar y tardos para hablar. Sean prontos para escuchar y tardos para airarse. Escuchen, oigan pueblos todos, escuchen habitantes, todos el mundo. Así, los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Aquí ya está hablando.
mi iglesia, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, plebeyos y nobles. La iglesia, el rico y el pobre juntamente, el que ya alcanzó una estatura espiritual de riquezas y el pobre de espíritu que todavía está trabajando para tener estas riquezas. Y de igual manera, en el mundo, los que eran ricos y pobres, porque habla también del Evangelio. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón les dará inteligencia. Ahora, para poder ser acreedores a esta bendición y a esta profecía que hoy está, se necesita tener oídos mansos para que por fe creamos en la locura de la cruz. Como dicen Corintios, que dijo Dios por medio de Pablo, porque nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Dios vino a hablar así. Dios vino a presentar. ¿Y qué dice? Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. La sabiduría de Dios. Muchos no la escucharon. Pero para nosotros, los que hemos creído, los que hemos escuchado, poder de Dios. Ahora, mi boca hablará sabiduría. Bien, primeramente, esta profecía, ¿con quién se cumple? ¿Con nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo Cristo? Yo he venido a hablar, no por mi propia cuenta, ni he venido a dar testimonio de mí mismo. Yo he venido a hablar lo que mi Padre me dijo que hablara y Él es el sabio. Dios se ha encarnado y trata de reconciliarnos. Ahora, ¿qué vino a hablar Cristo? Arrepiéntanse. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. ¡Ah! El que no come de mi carne y bebe de mi sangre. ¿Eso vino a hablar Cristo? ¿Eso vino a hablar Dios? ¿A cuánto les parece locura? ¿Cuántos dijeron dura es esta palabra? ¿Cuántos no escucharon? Y fueron tardos para escuchar y prontos para irarse y hablar. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Ahora, Dios en su pensamiento y en su corazón estaba predestinar a su Hijo primogénito para darlo por cabeza a las iglesias, porque a Cristo Jesús se le conoce como cabeza e inteligencia, y en los pensamientos y en el corazón de Dios lo escogió para ponerlo como mediador para su sabiduría. Dice en el 4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Fíjense bien. Inclinaré al proverbio mi oído. Aquí hay un poder de Dios que nos está dando. Los proverbios son los consejos de Dios, no nada más en el libro de Proverbios. Está profetizando, bendito hermano y bendita hermana. Mire, yo, para poder profundizar este versículo que vamos a ver, es que yo siendo católico, muchas veces quise leer la Biblia y me daba dolor de cabeza. No entendía. Yo una vez me propuse como católico leer desde Génesis y me propuse leer toda la Biblia.
no terminé ni el primer libro. Me daba dolor de cabeza, me daba confusión. Y cuando iba a misa, que así se le llamaba en el catolicismo, la palabra que hablaba no era de Dios. Ahora bien, la profecía que aquí está es que por medio de este pacto, Dios inclinó mi oído cuando dejé de ser un ser de carne y me dio un poder para inclinar mi oído a su consejo y no al consejo del diablo. Dice, y a todos los que inclinare mi oído al proverbio, les declararé, fíjese bien, les declararé con alma mi enigma. Explico. Cuando yo leía, siendo católico, habían sellos que no entendía y cada versículo y cada enseñanza para mí era un enigma que tenía que estar adivinando. Como adivinan hoy todas las congregaciones. Como dice la palabra de Dios, que Dios ha sellado este libro y que únicamente hay uno digno de desatar los sellos. Recuerde que también Cristo Jesús vino a hablar por parábolas y a descifrarles el enigma que en el primer pueblo no pudieron descifrar ni entender de este camino de salvación, de estas maravillosas riquezas. Pero ¿a quién le declarará su enigma? ¿A quién? A los que cumplan con el pacto. Primeramente a los predestinados y a los que cumplan con el. Ahora, cuando habla de arpa, habla que cuando yo entré en este camino y podía entender un versículo que no entendía, y Dios me declaró un enigma que era para mí en su momento como cuando Cristo caminó en el mar y cuando Pedro quiso hacer lo mismo, una de muchas, que para mí era un enigma, y cuando Dios me descubrió la verdad simbólicamente de lo que representaba y la enseñanza, fue con gozo, porque cada que Dios destapa un enigma, en automático nos trae cántico, nos trae arpa. El arpa representa gozo, alegría. Por eso dice Dios, háganme cántico nuevo. Entonces, un enigma es decirle yo, ahorita, hermano y hermana, ¿qué tengo en mi mano izquierda y qué tengo en mi mano derecha? Mientras yo no le muestre, para usted es un enigma. Y usted podrá adivinar. Trate de adivinar. Trate de pensar qué es lo que tengo en mi mano izquierda y en mi mano derecha. Y así, si hay 1,000,000 de personas, así 1,000,000 de mentiras o de suposiciones van a decir, no acertando, hasta que yo les descubra, si quiero descubrir, el enigma. Y este enigma, si se lo descubro, simbólicamente, le va a traer una bendición a su vida. Bien, ahora, como yo vi que usted me amó, le descubro el enigma. En mi mano, de este lado, no tengo nada. En este lado, tengo un borrador. Ya no es un enigma para usted. Con este borrador voy a borrar todos sus pecados y le voy a dar vida. Ahora, ese enigma fue en el nuevo pacto, por medio del Espíritu Santo, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue
ese enigma que nos trajo. Déjenme ver dónde nos quedamos. Así que ok, en el 4. Declararé con el arpa mi enigma. Es cuando Cristo Jesús toma el rollo y le quita los sellos y nos hace saber el camino de la verdad. Dice en el versículo 5, y hay una pregunta que dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahora, concordando con el versículo de arriba, que Dios me quita y me da a conocer el camino y la verdad, ¿por qué voy a temer al que viene con una mentira? ¿Por qué voy a temer los días de mi adversario, que es todo el tiempo que esté en este cuerpo humano? Porque todo el tiempo que esté en este cuerpo humano, Satanás, sus demonios y su iglesia van a estar. ¿Y qué van a tratar de hacer? Como lo hemos visto en las enseñanzas bíblicas. ¿Qué van a intentar hacer? ¿Qué van a intentar hacer? Pues van a intentar en todo momento, bendito hermano y bendita hermana, van a intentar en todo momento tratarme de engañar con la sabiduría de Satanás. Pero ¿por qué voy a temer si al leer la Biblia, al ir a una congregación santa, los enigmas que trajo Satanás y la mentira se me van a quitar y Dios me va a revelar y no me van a engañar diciéndome, ¿verdad? El adversario. No. En esta mano hay trabajo, riquezas, prosperidad. Y en esta otra mano hay que eres grande, que eres poderoso, que eres como Dios. No es cierto. Cuando Dios me destapó el enigma, le voy a decir al adversario, mentiroso. Eso no está en los puños de Dios. Mentiroso. Entonces, ¿de qué voy a temer? Si Dios ya me reveló la verdad. ¿Por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodea? Ahora, la iniquidad de mis opresores. Todos los que han dejado el pacto de Dios son inicuos. Y todos ellos, como lo hemos visto, nos rodean, que es la iglesia del diablo, que son nuestros enemigos. Y nos quieren oprimir. ¿Qué es oprimir? Regresar a la esclavitud. Regresar a Egipto y decirnos, no es cierto que hay esto en la mano derecha de Dios. No es cierto que hay esto. No es cierto, acá está la verdad. Pero, ¿de qué voy a temer? Porque cuando han venido a mi vida, cuando Dios me ha permitido que vengan a tratarme de oprimir y a tratar de convencer, yo les digo, ¿saben qué? Por estar en la cruz, por ser fiel, por ser manso, por escuchar, por creer, Dios me ha descifrado sus enigmas y ustedes siguen en un enigma. ¿De qué temeré? Gloria a Dios. Espero que vayamos entendiendo, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 6, los que confían en sus bienes, y aquí está la prédica de la opresión, aquí está la prédica de la mentira, aquí está la prédica de la prosperidad, aquí está la prédica del mundo. Y que todos esos cristianos que se jactan en lo que tienen y en sus bienes materiales, están en un enigma. No conocen la verdad. Por eso dice aquí, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, se jactan. Y están en un enigma. Y piensan que ese es Dios. Piensan que las bendiciones de Dios son las temporales, son las que van a desaparecer, las que trae Satanás, y se jactan. Y te dicen, Dios a mí me bendice. Y están en un enigma. Y están con un velo
del verdadero camino de la cruz, de padecer y de las verdaderas riquezas por sus corazones endurecidos, por su incredulidad. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Dos cosas. Los que se quedaron en el enigma, los que se quedaron en la predicación de la carne, de lo temporal, de las riquezas, fíjese bien, ellos predican, ellos van y bautizan, pero fíjese bien lo que dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar, redimir y rescatar al hermano, ninguno de ellos. ¿Qué rescatar? Enseñarles la verdad para que salgan de la mentira, para que salgan del mundo. Una iglesia que trabaja mediante la verdad y que Dios le ha quitado los enigmas para poderle decir a un hermano que va empezando lo que es la red de Satanás, lo que es la mentira y el engaño, y poderlo rescatar a los que no tenemos y decir, no es cierto, hermano, que lo que te están enseñando, no es cierto lo que enseñan allá, y podamos rescatarlo a los que tenemos la inteligencia y tenemos a Dios. Ellos, los que se jactan en las riquezas, nunca van a poder redimir a un hermano. Dice, fíjese, ni dar a Dios su rescate. Ahora, ¿qué es dar a Dios mi rescate? Ok, Dios nos habla de que viene Cristo Jesús por segunda vez y viene Dios con Cristo Jesús a rescatar de la gran tribulación a los que pagaron el precio. ¿Cuál es el precio? Que con la presencia de Dios, el poder, el fuego del Espíritu Santo y con la revelación, soy un ser espiritual, no de carne, soy un ser de arriba y Cristo Jesús y Dios vienen a los que pagaron el rescate, que es guardar el pacto y que es muerte, y que es haber dado mi vida para amar a Dios y para amar al prójimo. Ese es el rescate. Pero los que confiaron en el mundo, los que se fueron tras el engaño de Satanás, los que fueron engañados, que aquí estaba la verdad y esta es la verdad, y les gustó que les rascaran el oído, no están en la cruz, no están amando al prójimo, no están en el monte. ¿Qué rescate están pagando para la vida eterna? Todo lo que hacen es vanidad. Todo lo que hacen es vano. Palabra de Dios. 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ahora, porque la redención de su vida es de gran precio. Sí, primeramente, la primera redención que me trajo Cristo, de sacarme del mundo y de darme vida, no tiene precio. Es de gran valor. Y si yo tuve la inteligencia por Dios y por la cabeza de Cristo de poder valorar la muerte que trajo a Satanás por Adán, el gobierno de Satanás y la vida que me trajo Cristo, y tengo el razonamiento de poderlo valorar, ese precio de la muerte de Cristo para mí es de gran valor. Y de gran valor es cuidar con temor y temblor todos los días de mi vida lo que me trajo Cristo Jesús en la cruz, que es la vida, que fue el rescatarme. Y número 2, también habla del segundo rescate, de la gran tribulación, del rescate del arrebatamiento. Ahora,
Los que lo tienen por gran valor, lo guardan con temor y temblor, porque han tenido el toque de Dios de que les haya revelado el enigma del verdadero camino a la vida eterna. Porque la redención de su vida es de gran precio y, fíjese bien, los que regresaron para atrás, los que confiaron en sus riquezas, no se logrará jamás esa redención, ese rescate. Menospreciaron, fueron incrédulos, no trabajaron para este rescate y jamás en las riquezas y los que se jactan, esas congregaciones de prosperidad, jamás van a lograr el que sus almas sean rescatadas, tanto del mundo como de la segunda venida de Cristo Jesús. Dice, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ahora, los que tenemos entendimiento, los que se nos ha descubierto la verdad, los que se nos quitó este enigma, los que no ponemos la confianza en las riquezas, los que tomamos la cruz, los que venimos a padecer juntamente con Cristo porque se nos quitó el enigma y se nos dijo cuál era el verdadero camino, es para que viva en adelante para siempre, porque Cristo Jesús nos vino a traer eternidad, para siempre. Y nunca vea corrupción. Corrupción es lo que va a terminar, lo que no es de Dios, lo que no es eterno. Bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido, bendito hermano y bendita hermana, el tiempo. Cuán maravillosa es la palabra de Dios. Yo espero de todo corazón que la esté disfrutando. Claro, a los que vienen con hambre, a los que vienen sin hipocresía, a los que vienen con temor, a los que vienen con el Espíritu. Maravillosa palabra, maravillosas riquezas. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Recuerde que ahí están mis contactos. Para cualquier duda, soy un siervo de Jesucristo comprado para que gratuitamente trabajemos a los que tienen hambre y quieran vida eterna. Me pongo a sus pies. Así que si mañana Dios lo permite, continuaremos con la enseñanza número 62. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.